para decidir finalmente quién va a suceder en la mesa directiva a Manuel Merino, que ha renunciado a la presidencia y evidentemente también a la mesa directiva del Parlamento. ¿Y qué podemos esperar de esta situación que se va a producir en el legislativo? En primer lugar, buenas tardes, y en segundo lugar, de alguna manera nos devuelve el ánimo, que de acuerdo a las declaraciones formuladas por el congresista de Belaunde, en el sentido de que hay una lista que habría encontrado un cierto consenso por parte de la representación nacional y que eventualmente se tendrían los 66 votos. Eso indicaría que se habría dado el primer paso para la solución de la crisis política y, en segundo lugar, el poder aplicar, digamos, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, el régimen de sucesión presidencial, ¿no? Al tener una mesa directiva elegida y el titular del mismo pasa a ser presidente de la República. Eso sería una muy buena noticia para el país. Entiendo, para las circunstancias lo recibiría bien. Ojalá que así sea. Claro, ahora, ¿es saludable que hayan estas dos listas en la medida que va a haber pues una lid democrática dentro del Congreso de la República? ¿Usted hubiera preferido que hubiera sido una lista única que lograra el consenso de todo el Parlamento? Eso hubiera sido lo deseable, pero si se presentan dos listas y una de ellas obtiene, digamos, la mayoría absoluta, la mitad más uno, ¿no es cierto? Evidentemente se cumple con el principio democrático de la mayoría, ¿no es cierto? Y en consecuencia se resuelve la crisis, que es lo importante. Ahora, no creo, sí. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las señales que debe tener el próximo presidente de transición que garantice dos cosas importantes? Primero, la separación de poderes, que el Congreso y el Ejecutivo mantengan ese equilibrio de poderes necesario para un buen desarrollo de la democracia, en particular, sobre todo, de cara al proceso electoral que vamos a vivir. ¿Y cuáles son las señales que debe dar el Parlamento para que el Ejecutivo pueda trabajar tranquilamente en los próximos meses, antes de las elecciones y hasta el cambio de mando del próximo 28 de julio? Y en primer lugar, creo que se ha venido produciendo, de buena fe, por supuesto, una suerte de una hemorragia legislativa populista que sin querer queriendo le hace daño al país. Y entonces la primera responsabilidad del presidente de la República, que proviene del Congreso, es establecer la separación y el equilibrio de poderes y ejercer el control intraorgánico, ¿no? Promoviendo mecanismos de concertación para que las leyes puedan ser expresión, digamos, tanto del que legisla como del que ejecuta la ley. Y en segundo lugar, eventualmente llegar a la observación presidencial. Lo segundo es que debe garantizar la neutralidad electoral, es decir, a partir de la persona que sea elegida deberá apartarse de cualquier, digamos, dependencia o relación o vínculo con la organización que lo llevó al Congreso y dar muestras de que es capaz de colaborar con el sistema electoral a que este proceso concluya sin ninguna interferencia por parte del Poder Ejecutivo en favor de uno u otro candidato. Y el tercer aspecto es garantizar, ¿no es cierto?, la correcta prestación de los servicios públicos. Sobre todo, hay tres que son vitales ahora. El primero, la salud; el segundo, la educación; el tercero, la seguridad ciudadana; y, por supuesto, nombrar a un buen ministro de Economía para que lo que no se ha podido hacer antes, por la pandemia y por los defectos y deficiencias del gobierno anterior, terminar, digamos, de dar el impulso necesario y suficiente para reactivar la economía y recuperar los empleos perdidos, ¿no? Doctor, le pido